continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a cerrar la semana productiva. Bueno, queremos hacerlo, por supuesto, abordando, como siempre, los temas de interés, de su interés. Solo vamos a plantear una pregunta, una hipótesis, y desde esa nos vamos a desprender con el análisis esta mañana. ¿Se pueden hacer reformas a la ley SAP de tal manera, más bien dicho, que en este momento se pueda utilizar parte de los ahorros de pensiones para ser entregados a los cotizantes y suavizar el golpe que están recibiendo en la economía? Sobre todo aquellos que, por supuesto, están por cumplir la edad de jubilación y que ciertamente, y como vemos, y ustedes saben el avance que está teniendo la enfermedad en nuestro país, y siendo que el sector de los adultos mayores son los más vulnerables, pues muchos dicen, bueno, que disfruten nuestros ancianitos, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores de ese dinero. Pero ha habido un poco de resistencia, inclusive del mismo gobierno. Aparte, por supuesto, de que ustedes saben, el tema de pensiones es un tema muy sensible y hay sectores empujando por hacer una amplia reforma a este rubro para tratar de dignificar, humanizar, para tratar de dar pensiones más dignas a los pensionados. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, aquí estamos y gracias. Vamos a cerrar la semana productiva y definitivamente usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño, necesitamos desde ya, por favor, que se conecte a el Facebook Live, a la transmisión en Facebook Live, a través de la página Noticieros TVM Televisión Migueleña. Y recuerde, voy a abrir teléfono temprano, lo voy a hacer, me voy a comprometer para que usted pueda opinar. Este es un tema de muchísimo interés. En nuestras redes sociales, en las llamadas telefónicas, la gente nos estaba pidiendo hacer un programa de tal forma que se pudiera poner en evidencia la situación de los cotizantes o derechohabientes, el dinero que tienen ahorrado en sus cuentas individuales. Entonces, 2263-2608 y siga por favor las cuentas del programa @noticierostvm, el Twitter y también @forotvm, la cuenta del programa. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Es secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del órgano judicial y quien encabeza el movimiento que se ha denominado Movimiento No Más AFPs. Licenciado Roswald Solórzano está con nosotros aquí y como ustedes ven, pues bien de lejitos, ¿verdad? Para abordar el distanciamiento social y poder tener tanto garantía, seguridad de él. No vayas a estar como la diputada, vos oíste también, Roswald. Sí, hay que tener cuidado. Porque hoy una media tosecita y seca, papá. Y le caen con todo. ¿Y qué más puede hacer, decime, la autoridad sanitaria? Sí, por supuesto. Aquí no se trata de enojarse, ¿verdad? Aquí se trata de mejor de colaborar, porque si de lo que se trata es de descubrir si vos tenés o no tenés, si estás afectado o no estás afectado. Pues. Exactamente.
problema es que si se te dan todas las pruebas y resultas positivo, habrá que meter a los 84 diputados a la cuarentena. Pero ya ayer estaban alguna gente, como el nivel de fanatismo es tal, ¿verdad? Y ayer estaban alguna gente diciendo que la dictadura ha comenzado. Hay camionetas de Casa Presidencial y del Ministerio de Salud en la casa de la señora Yancy Urbina. Es cierto, estaba viendo eso yo en Twitter, pero es que la polarización, Roswell, definitivamente la polarización política se ha acentuado más en estos días y además no sé con cómo los partidos políticos tuvieron esa habilidad de poder trasladarla también hacia la sociedad en su conjunto. Pues la sociedad también, y tú ves en las redes sociales, la sociedad está bien dividida, ¿verdad? Sobre aquellos que llaman al presidente dictador, ¿sí? Y los que también consideran que el presidente es una persona que está tomando las decisiones correctas y está actuando de la mejor manera. Pero bueno, te doy la más cordial de la bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo cordial al pueblo salvadoreño y bueno, en este momento tan difícil que estamos atravesando, no solo por la pandemia del coronavirus, sino porque también hay como 3 problemas graves en el país. El coronavirus, que es el principal, la polarización política que no nos permite avanzar en este país, y tenemos 2 grandes males en este país. Uno es la corrupción desmedida de los funcionarios públicos, que a través de los años han drenado tanto dinero y que eso no permite que avancemos. Y la otra, pues, es que nos descubrimos en esta semana que nos robaron nuestro dinero de pensiones. Y esto, por supuesto, que ha generado, no te imaginas, Josué, y pueblo salvadoreño, bueno, una cantidad inmensa. Yo tengo algunas cuentas en Facebook, en Twitter, ¿verdad?, en Instagram, igual que algunas redes en el WhatsApp. Y es increíble, no puedo ya, y aprovecho la oportunidad para disculparme con algunos, no puedo ya terminar de leer la cantidad de mensajes de indignación del pueblo diciéndonos hagamos algo. También he descubierto algo, se nos están infiltrando en nuestras redes, nos han saboteado nuestras redes al grado que nos hicieron inclusive cerrar algunas cuentas porque estaban saboteadas, y además hay alguna gente que yo sé que ya es con un mandadito, están incitándonos y ordenando y diciéndole a toda nuestra gente en las diferentes redes de comunicación, diciéndole que salgamos ya a la calle a pelear por nuestro dinero. Pero en realidad ahí hay mano peluda. Ahí lo que hay es la intención de que yo le diga a la gente, junto con el equipo de coordinación del movimiento No Más AFP, le diga a la gente, vamos a la calle y vamos ahorita a hacer la protesta para que la gente se contamine en masa y después culparme a mí y bueno, seguramente meterme preso. Entonces, no vamos a caer en esa trampa. Estamos claros y convencidos de la indignación popular. Estamos clarísimos de que el pueblo está demandando que se nos diga dónde está nuestro dinero, ¿verdad? Pero también le pido al pueblo salvadoreño que lo más primordial en este momento es salvaguardar la vida. Sí, definitivamente. Bueno, desde su casa esta mañana para poder a nutrir el debate de ideas está también el economista César Villalona. Él nos va a estar dando opiniones alrededor de lo que vamos a discutir sobre este tema, que de cualquier punto de vista o de lo que queramos ver es delicado, es espinoso, ¿verdad? Entonces, pues César, yo te agradezco también que como siempre aceptes debatir ideas, claro está, siempre guardando todas las consideraciones que implica el hecho de que, pues no por pensar diferente tenemos que descalificarnos, sino más bien que las ideas se combaten con ideas. Bienvenido, César, está guardando la cuarentena desde tu residencia. Gracias, César, por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación, aquí estamos. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a la actualización del COVID-19 en nuestro país. Esto es importante porque se están haciendo más pruebas. Ayer el presidente también anunciaba que se habían habilitado otros lugares para poder hacer pruebas en el oriente del país, San Miguel específicamente, y han subido los casos a un total de 261 casos, son los que ya se registran en nuestro país y se continúan haciendo pruebas. Quiero decirles que hay 72 casos recuperados,
Lamentablemente, una persona más falleció por el COVID-19, 181 casos activos y confirmados, 261 casos. Esto es importante que lo destaquemos. Se siguen encontrando casos y esto baja un poco, por favor, Santa Cruz, y veamos. Estas cifras son importantes que las analicemos. Mira, locales 144. Locales. O sea que los locales superaron ya a los importados. Exactamente. Esto te indica que el virus está circulando en el país y lo que usted tiene que hacer es tomar mayores medidas. Sobre todo, y vamos a ir al desglose, Santa, en el mapa, el desglose de dónde es que se están encontrando los casos, en qué departamentos es, y evidentemente los casos son más, pero más complicados en las zonas con mayor densidad poblacional. Mira, San Salvador con 25 casos. San Salvador con 25 casos, y este es como el epicentro. Municipio. Estoy hablando de municipio. Sí. Y no estamos hablando del departamento, porque claro, si sumás San Salvador con Ilopango, con Apopa, con Ciudad Delgado, con Santo Tomás, con Mexicanos, con San Martín, con Cucatancingo, con Tonacatepeque, con San Marcos, hasta Guazapa entra todavía en San Salvador. Ahí tenés, mira, te lo hago rápido, 46, 54, tenés casi 100 casos solo en el departamento de San Salvador. O sea, San Salvador es el epicentro. Bueno, del contagio, por favor, no salga de su casa si no tiene que salir, es la verdad que tenemos que decirlo. De ahí, el resto del país, pero bueno, parece ser que la curva continúa aplanada en relación a las proyecciones que el presidente había dicho, había advertido. Bueno, vamos entonces, gracias Santa por si me permitía, ¿querías decir algo? Si me permitías hacer un comentario respecto al tema. Esta es la gran preocupación que tenemos, porque prácticamente la ley de emergencia nacional, que se prorrogó esta ley, vence el 1 de mayo. Y muy a mi pesar, ¿verdad? Es primera vez en la historia en que no vamos a poder marchar seguramente, estoy convencido de eso, ¿verdad? Como clase trabajadora, pero también me genera la gran preocupación qué va a pasar después del 1 de mayo, porque si solo en San Salvador, departamento, tenemos esa gran cantidad de casos, ya no exportados, sino propios, autóctonos, eso significa que el virus anda pululando por todas partes del departamento de San Salvador. ¿Qué pasa si nos concentramos en los lugares de trabajo? Algunos están diciendo ya, inclusive alguna gente pésima en las redes, dice que estos huevones no quieren trabajar, si los salvadoreños no somos huevones y lo saben perfectamente bien. Lo que pasa es que la gran preocupación es que el empresariado, prácticamente la cúpula empresarial, sigue insistiendo, recontrainsistiendo en que debemos de salir a trabajar. Las maquilas tienen en sus fábricas no menos de 2,000 trabajadores hacinados en un solo lugar. Sí. Puedes imaginarte, Josué, qué pasaría si se abren las maquilas de nuevo con esa gran cantidad de gente que llega de todas partes del país. Entonces debemos de tener una conciencia clara. Ahora, estamos clarísimos de la situación económica que estamos atravesando, pero yo también lo digo, la economía la resolvemos después metiéndole el lomo con ganas, pero en este momento lo más importante es la vida. O sea, vos compartís lo que el presidente ha advertido de que es momento de priorizar la salud y no la economía. Mira, me quitaste la palabra de la boca, porque precisamente, le voy a dar vuelta a mi mascarilla, no vaya a ser, limpiaste esto, desinfectaste esto, Santa, lo desinfectaste bien, vaya, pues, o sea, no vaya a ser, acordate que aquí con pues, alcohol 90. Peligroso, no, yo aquí ando la 45, papá, llena de alcohol, cualquier cosita, vea, nos podemos ver allá afuera. Miren, vaya, me quitaste la palabra de la boca, y a eso vamos, ¿verdad? Pero antes, quiero poner en perspectiva el tuit que generó todo un alboroto en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ayer. El presidente Bukele puso nerviosos a los 84 diputados, ¿verdad? Al decir que la @EICEES ha detectado significativa sospecha de COVID-19 en el Salón Azul de la Asamblea, y en estos momentos se recomienda el cierre de la plenaria y el autoaislamiento de todos los diputados y personal
mientras se descarta o se confirman los casos sospechosos de nexos. Equipo interdisciplinario de contención epidemiológica, esa es la cuenta del, ¿verdad? Entonces pero hago una pequeñita. De ahí salió un video de una diputada tosiendo, de la diputada Yancy Urbina, y después el tema en las redes de que habían llegado a su casa, o sea, un solo alboroto. Comenzó la dictadura. Digamos. Y que decían que había comenzado la dictadura. Entonces, no sabemos en qué terminó la historia, pero ese tuit ha generado. Un pequeño paréntesis. Me dio risa ayer, entre medio de todo, el alboroto que se generó por ese Twitter, me dio risa que uno de los diputados más bravitos, de los que más fuerte hablan, fue el primero en salir huyendo, Velázquez Parker. No sé si lo habrás visto. También anda una 45 igual a la tuya. No, mano. Es de verdad, no. Entonces, yo digo 45. No, me refiero a una 45, aparte de la que anda él. ¿A la pistola? De la pistola, anda una 45 en la mano. Es una bolita. ¿Y sabes qué me da mucho gusto? Que yo he sido el que he propiciado esto, hombre. Me da gusto, sí. Yo les he dicho que anden con esto y que toda cosa que vayan a tocar antes leche. Qué bueno que el diputado Velázquez Parker ha seguido mi ejemplo. Ese diputado Velázquez Parker, cuando inmediatamente cayó el tuit, yo estaba viendo la plenaria, cuando inmediatamente cayó el tuit, quizás 5 minutos después, Patita, ¿para qué te quiero? El más bravito de todos los diputados que yo he visto fue el primero que salió huyendo. Sí. Bueno, escuchemos el video, pues quiero una opinión en relación también a lo que se hizo tendencia en redes, que fue el video de la participación de la diputada Yancy Urbina. Vamos a ver. Buscaríamos y compartimos la propuesta de revisar el dictamen, de un dictamen parcial, está considerado ya dentro de este potencial dictamen, para que lo considere el CENCAR. Bueno, mira, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Debemos de entender que puede ser que la diputada, por la presión de hablar, pues se le fue por calle vieja la saliva, ¿verdad? Pues eso pudo haber pasado. Puede ser. Lo otro es que también, o sea, hay demasiada ingratitud en las redes porque este video lo hicieron viral, ¿verdad? Sí. Entonces yo sinceramente, desde mi punto de vista, creo que la señora no tiene COVID-19, pues. Lo que sucede es que quizás sé que no tomó agua o algo, pero de todas maneras, un consejo, doña Yancy, cuando por favor, cuando vaya a toser, no se ponga la mano así, hagámosle mejor así, ¿verdad? Porque también eso puede ser, o se echa alcohol, ¿verdad? O para eso tiene la mascarilla, o para no quitársela. Exactamente, porque al final se la terminó quitando porque creo que le estorbaba. Sí. Bueno, tu opinión, porque... No, la verdad es que yo lamento mucho, espero en Dios que la diputada Yancy Urbina esté bien, ¿verdad? Porque no estamos, no estamos deseándole mal a nadie, y espero que no haya sido cierto o que no haya COVID-19 en el Salón Azul, porque eso sería bastante difícil. Yo sé que, contrario a lo que la gente quiere, porque la gente hay veces en su molestia, en su enojo, en su desesperación por lo que los diputados hacen, ayer estaban ya celebrando muchos los memes, ya les llegó la ley del karma, una gran cantidad de cosas, pero no, la verdad es que yo espero que la diputada se encuentre bien. Bueno, mira, yo creo que es bueno hacer una reflexión alrededor de esto y hacerlo de la siguiente manera. No seamos tan mezquinos e ingratos, hombre. Sí. No utilicemos una cosa tan delicada como es el hecho de que una persona como ella en este momento en el que se encontraba, se utilizó ese video para atacarla, para tratar de descalificarla, para tratar de hacerla ver mal. No es posible. Eso no es posible. Y ese es el grado de confrontación y de digamos que de polarización que existe. Así es. Pero, hay que por favor relajarnos. Pero hay un dato bien importante. Fíjate que el grado de polarización que existe. Yo pienso, supongo, ¿verdad? Y quiero pensarlo así, de que el presidente de la República no está jugando. No, es que yo no creo que ese tuit sea de juego. Exacto, yo no creo que esté jugando. Yo sinceramente... creo que si lo dijo, no lo dijo como algunos estaban diciendo que es para que fueran los diputados y ya no superaran el veto, si ya lo habían superado. Sí. Entonces, yo creo que alguna información precisa tuvo que tener para poder hacer ese tuit. Entonces, pero también veo yo como, por ejemplo, los diputados, particularmente los diputados del FMLN, desafiando, casi todos ya se habían retirado,
y algunos diputados de Arena, quizás los más reaccionarios ahí, y la bancada del FMLN, peleando con Mario Ponce cuando él dijo se da por terminada esta sesión plenaria porque no hay condiciones, ¿verdad? Hay una gran inestabilidad, le dio por terminada, inmediatamente se quedaron peleando, exigiéndole que debían de seguir en la plenaria, y se volvió a aperturar una nueva plenaria, se llamó a quienes eran los diputados que estaban presentes, se pidió que se votara por la agenda y se descubrió que solo habían 36 diputados. No se llegó al quórum. No llegó al quórum, sí. O sea, pero a lo que quiero llegar con esto es que como que hubiera un pleito de desafiar. El presidente dijo esto, no cierre la plenaria, hay que seguir aquí, que nosotros somos valientes. El COVID va a matar a valientes y a cobardes, al que sea. Entonces yo creo que también es una mala señal de parte de los diputados que deben de demostrar respeto a este tema. Si ya se había dicho que ahí habían señales de que podría ser que hubiera COVID-19, lo mejor inmediatamente era abandonar el salón y resguardarse para mientras hacían las autoridades sanitarias las inspecciones correspondientes. César, ¿qué opinas? Porque todo esto se da en medio de decisiones que se iban a tomar importantes en la Asamblea Legislativa, como por ejemplo la superación del veto al decreto que obliga a proteger al personal médico, que en realidad se lograron los votos necesarios, la aritmética legislativa, para poder hacerlo entre Arena y el FMLN, y se aprobó. Bueno, de hecho ya se habían aprobado algunas cosas importantes de superación de vetos en decisiones que había tomado el presidente, de vetar algunos decretos legislativos, y en medio de esto pues se da un tuit en el que el presidente pues pone en nerviosos a los diputados y se tiene que suspender la plenaria, porque hay que decirlo, después de ese tuit es que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, decide suspender la plenaria y se queda el FMLN insistiendo en que se debe de continuar, y se trató de reactivar la plenaria, como lo dijo Roswell, pero no habían diputados suficientes. ¿Qué opina de esto, César? Bueno, a mí hasta pena me da hablar de eso. Realmente eso es una cosa deprimente. ¿Cómo es que una persona va a mandar un Twitter diciendo que hay evidencia de coronavirus en un órgano como la Asamblea sin ninguna prueba de nada? ¿Y cómo es que se va a eliminar una sesión por un Twitter del presidente de la República o de cualquier ciudadano? Yo prefiero ni siquiera decir nada, que se reanude hoy la plenaria. La plenaria y se continúa la agenda. Eso da vergüenza. Muy bien. Todo lo que puedo comentar sobre muy bien, eso. perfecto. Creo que podemos tocar un tema más serio. Sí, bueno, y el tema subsiguiente que me quedo contigo es, por ejemplo, las medidas que se quieren adoptar para poder reactivar un poco la economía del país. ¿Cuál es tu opinión en el sentido de las presiones que están teniendo para que regresen algunos sectores a trabajar frente al avance que está teniendo el COVID-19 y como su epicentro mayor, el área metropolitana de San Salvador, donde tú sabes pues funcionan la mayor cantidad de empresas en nuestro país? Bueno, sobre eso, aquí no hay ningún plan de reactivación. El presidente de la República no ha presentado el plan quinquenal, no ha presentado el plan que le obligó a presentar o le obligaba a presentar el decreto de emergencia. Pasó la emergencia de un mes, se prorrogó y no hay plan de emergencia, no hay plan de salud, de educación, no hay ningún plan. Aquí no hay plan de nada, ni siquiera de seguridad. Esa es la realidad, no hay plan. El decreto que le aprobó los bonos y los préstamos, o sea, el endeudamiento por 2.000 millones de dólares, le plantea que utilice los recursos para transferencia monetaria, que son los $300 que le dieron a la gente. Eso fue aprobado en la Asamblea. Para apoyar a la microempresa, no hay plan de apoyo a la microempresa. Para apoyar al agro, no hay plan de apoyo al agro. Y para pagar la planilla de las empresas. Para eso son los 2.000 millones de dólares. O una parte, porque 600 millones van para las alcaldías. Y 1.400 al Ejecutivo. No hay plan de nada. Yo no conozco ningún plan del gobierno en ningún aspecto. Eso es una primera cosa que hay que dejar clara. Otra cosa es que el gobierno esté negociando con la ANEP algunas medidas económicas y que la gente de la ANEP o de la ASI, de algunos gremios, le estén haciendo algunos planteamientos. Pero no hay nada oficial desde el punto de vista del gobierno. Una cosa son demandas de sectores.
Tal vez lo único concreto que yo he oído es el planteamiento de Paul Steiner, de CONAMIPE, que dijo que a las microempresas hay que ponerle un monotributo de 5% sobre sus ventas. Microempresas que no están vendiendo, lo dice el mismo Steiner. Están paradas, otras vendiendo poco, pero se le ocurrió ponerle un monotributo de 5%. Dice que lo acordó con el Ministerio de Hacienda y con el Seguro Social para formalizarla. Es decir, cobrarle sobre las ventas, obligarla a tener contabilidad para presentar declaraciones de renta, obligarla a vender más caro, porque si le pone un tributo sobre la venta, entonces vende más caro, es un tributo al consumo. Pero sobre todo no van a recaudar nada porque las empresas no están vendiendo. Esa es la reactivación de las microempresas. Un monotributo y $30 para la seguridad social. Eso da una idea de una improvisación y una falta de visión sobre lo que hay que hacer en el país. Yo puedo tener mi criterio de qué podría hacerse, lo puede tener cualquier ciudadano, cualquier persona puede tener una idea o ideas sobre qué debería hacerse, pero en términos oficiales yo no conozco planes. Bueno, veamos. Una cosita más, nada más, César, antes de darle la palabra a Roswell, porque los trabajadores serían parte de esa reactivación, y yo quiero saber si vos tenés esa misma visión de César, pero César, antes, ayer los diputados aprobaron una serie de medidas, como por ejemplo, alargar la presentación de la renta 2019-2020 hasta junio de este año, último de junio de este año. Evidentemente no es que la vas a dejar de pagar, pero vas a presentarla hasta junio falta que ver si el presidente avala esa decisión, pero creo que lo más correcto sería eso, porque nadie está pensando en pagar impuestos en este momento. Es que vos le podés poner, César, monotributo, vos le podés tener 4 tributos, 5 tributos, si vos querés, pero si no tenés para pagar, ¿qué le vas a pagar? Si es que se han caído el pago del IVA, el pago a cuenta, se ha caído. ¿Por qué? Porque la gente no está pensando en pagar impuestos, la gente está pensando en guardar lo poquito que tiene para tratar de pagar los salarios de sus empleados, porque hay que decir, muchos empleadores muy irresponsables están absorbiendo el pago, sobre todo los más pequeños, los micros y medianos están absorbiendo. No sabemos si todos, porque algunos han, aplicando un decreto, un artículo del Código de Trabajo, han suspendido los contratos de sus trabajadores, los han mandado a su casa sin goce de sueldo. ¿Qué ingratitud más grande esa? En medio de una crisis, poner a una persona a que se quede sin sustento de su familia. Esas medidas. La otra es que el presidente también, ayer subían una fotografía de él firmando algunas medidas que se van a adoptar para poder, decía, suavizar el impacto de las microempresas en el tema económico. Esas son dos cosas, por eso me llama la atención que tú digas que no hay un plan. Si ayer mismo veíamos esa fotografía y lo que está haciendo la Asamblea por su parte también para el tema de ver cómo se suaviza este golpe. Desde el Ejecutivo no hay planes, no hay documentos de planes. Eso está claro. Ni lo tienes tú, ni lo tengo yo, ni lo tienen los diputados. No lo tiene nadie, ni ningún funcionario. Una cosa es que Steiner, de CONAMIPE, diga hay que ponerle un monotributo de 5% a las ventas de las micro y pequeñas empresas para formalizarlas. Y otra cosa es que haya un plan. Esa sería una medida aislada. Un plan no es una medida aislada. Un plan es un paquete de medidas de política económica con metas y objetivos claros. Esa es una idea suelta. Por cierto, una idea que me parece que no es correcta. Porque ¿cómo le vas a poner un monotributo de 5% a las ventas de las microempresas si las microempresas no están ni siquiera vendiendo? Y eso lo que va a generar es más encarecimiento para las poquitas que están vendiendo, porque se lo van a trasladar al consumo, ese tributo. Eso te da una idea de una falta de visión. Era lo que decía. La Asamblea está aprobando algunas cosas, pero no obedecen a planes, sino algunas iniciativas del gobierno, como por ejemplo una solicitud de préstamo y de bono por 2.000 millones. Bueno, le dieron los votos. Esa es una decisión de la Asamblea Legislativa, aprobar ese endeudamiento. Ahora le toca al Ejecutivo conseguir esos 2.000 millones.
Luego el Ejecutivo consigue de los 2.389 de un préstamo del Fondo Monetario más 20 del Banco Mundial. Lo lleva a la Asamblea se lo aprueba, porque en la Asamblea todo se lo aprueba. O sea, no hay ninguna medida del Ejecutivo que no haya sido aprobada, ni una sola, en 10 meses y pico de gobierno. No hay una sola que no haya sido aprobada. Una cosa es que hayan discusiones, pero el órgano legislativo es un órgano sometido al Ejecutivo en 10 meses y medio. Al revés es diferente, porque el presidente ha hecho 13 vetos en 10 meses y medio. Algunos se superaron, otros lo ratificó la Sala de lo Constitucional, se superó vía Sala de lo Constitucional, pero la Asamblea Legislativa no es un obstáculo para el Ejecutivo. El Ejecutivo le ha hecho 13 vetos y la Asamblea le ha aprobado 24 iniciativas desde que inició el gobierno. Esa es la realidad objetiva que hay en el país. Otra cosa es lo que se diga públicamente, la propaganda que se haga. Pero las cosas que aprueba la Asamblea no responden a un plan. Porque cuando yo hablo de plan, yo me refiero a lo siguiente. Yo presento una iniciativa como presidente de la República, como ministro de Hacienda, para que me aprueben endeudamiento por 2.000 millones. Pues yo respaldo ese pedido con un documento bien detallado de qué voy a hacer con la microempresa. Un documento. Voy a agarrar de ese dinero 500 millones, 300, 200 para las microempresas. Voy a agarrar tanto para el agro. ¿Cuál es el plan para el agro? El ministro de Hacienda dijo que lo iban a presentar ayer. Ayer no lo presentó. El de apoyo a la microempresa dijo que lo iba a presentar ayer. Ayer no lo presentó. Entonces, por el momento yo no puedo juzgar la política económica del gobierno. Lo que hay son declaraciones del Deconamipe, una aprobación de unos préstamos, está lo del Banco Mundial, está lo del Fondo Monetario, que va a conducir luego a un ajuste. Yo no estoy en contra del endeudamiento, porque se necesitan recursos. Están cayendo los ingresos del gobierno. Todos los países tienen este problema, no solo El Salvador. Todos estos países tienen, el gobierno no es responsable de que aquí haya llegado este virus. Ha llegado a todos los países y en todos hay estado de emergencia, en algunos hay toque de queda y hay una afectación económica. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener claridad de qué es lo que se va a hacer en materia de reactivación. Vaya, se están haciendo cosas por el área de la salud, sí, se están cuestionando algunas cosas, pero en términos económicos no hay un rumbo, por el momento. Vaya, entonces te lo voy a plantear de otra manera y te voy a dar 30 segundos y después amplias. Y entonces, ¿qué te parece el anuncio que hicieron el gobierno y la empresa privada para lanzar un plan de reactivación económica, fideicomisos para la microempresa y pequeña y mediana empresa, otorgamiento de crédito a bajo interés y otros fondos para el sector informal que fueron anunciados el mismo día de ayer? Ese no es un plan, César. Bueno, esas son demandas del sector empresarial. El sector empresarial no puede imponer un plan. Los sindicatos pueden tener demandas. Los empresarios pueden tener demanda, el campesinado puede tener demanda, todo el mundo puede tener demanda. Pero cuando hablamos de la política económica nos referimos al Estado. Entonces una cosa es que estén negociando, pero yo me refería, para dejarlo cerradito el punto, desde el punto de vista mío, a que desde el Ejecutivo no se ve todavía nada concreto. Ahora, la ANET está haciendo demanda, yo la puedo comentar, esta es otra cosa. La ANET está planteando que se permita que trabajen algunas empresas para comenzar a generar una determinada generación de bienes, porque está para la economía. Lo mismo están demandando el campesinado. Hay un pronunciamiento de CONFRAS, hay un planteamiento y de otros gremios. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Lo que no sabemos. Yo creo que hay que meterle a la producción de bienes y servicios, porque si se prolonga demasiado esta situación y no se reactiva una parte de la producción, sobre todo de alimentos, de materia prima, no puede ser todo. Nosotros no necesitamos en el país que esté funcionando una industria de bebidas alcohólicas. Pero si no se reactiva la producción agrícola, sobre todo la producción industrial de alimentos, y se inicia la entrega de los paquetes en el sector agropecuario de los programas relacionados con el agro, de los pocos que quedan, porque se han eliminado 5 en este gobierno, entonces aquí vamos a tener una escasez de alimentos por las dos vías, alimentos agrícolas y alimentos industriales. Entonces hay que buscarle una salida. A mí me parece que el gobierno debería proponer medidas junto con el empresariado
para que puedan algunas empresas funcionar, tomando, por supuesto, las medidas de salud necesarias. Ya se sabe que una persona debería estar a tal distancia de otra, todo lo que tiene que haber en la empresa, para evitar contagios, que una persona contagiada contagie a otra, o cuando salga, etcétera. Las medidas hay que tomarlas. Pero paralizar toda la producción por varios meses es una catástrofe. Entonces, obligatoriamente va a haber que tomar medidas relacionadas con la producción. Muy bien. Gracias César. Vamos a ver, Roswell, ¿qué pensás? Bueno, Primero ustedes no los invitaron a eso de la... Empiezo por lo primero. Es cierto, la situación económica del país está difícil. Y la catástrofe de la que habla César, que lo saludo, mucho gusto, un economista connotado, es que a mí me preocupa, porque la idiosincrasia salvadoreña, César, es importante estudiarla. Si se dice que se reactive la economía en algunos sectores y se abra a la producción, ¿verdad?, eso es peligroso. Por ejemplo, la maquila, ¿cómo le vas a dar el distanciamiento social a la maquila si se conoce que en esos lugares hay unos galerones a donde meten a 2.000 trabajadores? Y lo digo literalmente porque lo conocemos como sindicato, administramos algunos sindicatos de la industria de la maquila. Pero no está hablando, César, de reactivar maquilas. Solo pongo el ejemplo, sí, pero la maquila está... No, pero centrate en lo que dice Roswell. No. Para garantizar el abastecimiento de los productos básicos agro y canasta básica, necesitas permitir que algunas empresas trabajen. Yo creo que en ese sentido lo que está planteando, que es lo que tú estás planteando, César. Sí, yo me estoy refiriendo a la industria de alimentos, pero si tomamos ese tema, para cerrar, por lo que está diciendo Roswell, brevemente, yo no me refería a la maquila, pero incluso en una maquila tú puedes decidir que el lunes trabaja el 20% de los empleados, el martes otro 20%, el miércoles y el 100% trabaja en la semana, pero repartido. Es decir, no es la industria que yo estoy sugiriendo, porque eso es una industria de exportación, pero también es importante. Pero cualquier decisión debe prever lo que está diciendo Robert, que tiene que ver con el tema de la salud. Tiene que ser una cosa bien hecha. No es aglomerar 2.000 personas, porque así no tiene sentido. Es el problema, realmente es el problema. Aquí en este país, la idiosincrasia nuestra, mira lo que está pasando en la actualidad, y yo no lo estoy diciendo porque el presidente me lo ha dicho o porque lo está diciendo otra persona, lo estoy diciendo porque nosotros como sector de trabajadores hemos vigilado permanentemente qué es lo que está sucediendo con las empresas. Fíjate lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, el sector de venta de repuestos. Parado. Para vehículos, no es cierto que esté parado. No es cierto. Están con las puertas cerradas, tienen adentro a la gente trabajando y están vendiendo repuestos para los vehículos a los talleres. Lo que han hecho es utilizar a la gente con sus motos para que vayan a domicilio a dejarle los repuestos a los talleres, por ejemplo. Entonces, pero también hay que aclarar una cosa, es que las empresas de la industria de alimentos ha estado abierta, esas no están cerradas. Yo no sé, con el perdón, César, pero eso desde el inicio el presidente les habilitó. Si te acordás, aquel episodio en el que dijo que los churritos no, los SNAP y los churritos, eso no se debían de producir. Salió a bailar ahí. Exacto, eso, en ese momento, si te acordás, lo que se dijo es que las empresas que producen alimentos, esas no quedaban cerradas y esas han estado trabajando y han estado produciendo. Es para dejar claro. Ahora, en el agro, yo hacía la aclaración, el señalamiento con el tema de la maquila, porque la Cantex es una de las que más está queriendo presionar para que le permitan volver a abrir sus fábricas, y el problema es el siguiente: ¿quién va a estar allí, César, para verificar que se cumpla lo que tú estás diciendo? Que el día lunes trabaje un 20%, mentiras. Ellos tienen la costumbre del abuso. Fíjate lo que estoy hablando de las empresas que venden repuestos para vehículos. Quizás nadie lo sabe, pero yo lo estoy divulgando aquí y lo digo con propiedad. Sabemos que tienen sus puertas cerradas, pero adentro están los trabajadores y vía motocicleta están yendo a dejar los repuestos. Ahora, en el agro también se dijo desde el principio que los campesinos quedaban habilitados para que pudieran sembrar la tierra. Ahora tú tienes razón en cuanto al tema
de la semilla y el abono. Pero también ahora hay que tener cuidado con eso. Nosotros lo hemos dicho y se lo hemos señalado al presidente, que no vayan a cometer el error que se cometió con lo de los $300. Porque el problema es que se ha trabajado tanto, se ha sostenido a la gente en sus viviendas para evitar el contagio masivo, pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, en mi pueblo le reparten a Santiago Texacuangos, a San Marcos, a Panchimalco, a Rosario de Mora, a Olocuilta y a Santo Tomás? ¿Te puedes imaginar cuántos agricultores hay en eso? Si cuando reparten la semilla mejorada y el abono, son barbaridades de gente haciendo cola, recibiendo su producto para poder ir a trabajar. Entonces significa que hay que tener un gran cuidado y elaborar un plan, diseñar un plan que no vaya a haber una crisis como la que hubo con la entrega de los $300. Entonces hay que tener ese cuidado y se lo hemos planteado al presidente de la República, pero hay que entregar ya los insumos agrícolas a la gente porque es necesario producir. Ya viene el momento importante para producir. Entonces, en el tema de las empresas que elaboran productos comestibles, se ha trabajado desde el primer momento. Y lo digo como sindicalista, no han cerrado, han estado produciendo. Lo digo porque hemos verificado, la empresa privada, hemos verificado quiénes son las empresas que están trabajando, porque muchos de ellos, muchos empresarios pícaros, ya van a empezar a decir, bueno, y el plan de salvataje, que por cierto como sector sindical también le hemos propuesto al presidente de la República que se elabore un plan de salvataje de la economía de las micro, medianas y pequeñas empresas, que son las que están recibiendo el impacto directo de este problema. Le hemos pedido que de esos $2.000 millones el presidente está obligado a reactivar la economía con la micro, mediana empresa, y no sé, yo creo que don Paul Steiner no es autoridad para estar sugiriendo el monotributo, pero lo que sí sé es que mucha gente de la economía informal, de la micro, mediana y pequeña empresa, que por cuestiones de que no tienen el dinero para pagar a un contador, no se han formalizado, pero ellos mismos están pidiendo que se formalice. Y otra cosa, si se llegase a instalar un monotributo, aquí el gobierno tiene un gran reto, y es que no le trasladen en cascada el pago del monotributo al usuario final. Es que ahora es el momento, y nosotros se lo hemos demandado al presidente y se lo exigimos, este es el momento en que el Estado debe de estar por sobre el mercado. Toda la vida históricamente, aquí siempre ha sido que el mercado está por sobre el Estado, hoy debe ser al revés. Vaya, César, tu reacción a los puntos planteados por Rodwell, que tienen que ver precisamente con el hecho de que el sector de alimentos no ha parado, y otros sectores también que solapadamente están trabajando. Mira, el 99% de las empresas del país son micros y pequeñas. El 99, exactamente el 99. De la micro y pequeña empresa no creo que esté funcionando ni el 10 ni el 15%. Eso está parado, eso no está vendiendo, eso no está trabajando. Y las micro y pequeñas empresas, muchas son industriales y son productoras y vendedoras de alimentos. El alimento se produce y se vende. Se produce en la industria y se vende en el comercio. Es igual que el agro. El maíz se genera en la agricultura, pero para que llegue a la gente se necesita la actividad comercial, para que llegue al lugar de venta, incluyendo los supermercados o cualquier otro tipo de empresa. Entonces toda esa cadena productiva está obstruida. Pueden estar funcionando algunas grandes, no todas, están funcionando algunas grandes, así como están funcionando los bancos, etcétera. Pero la mayoría de los negocios no están produciendo. Y eso es alimento, hasta panaderías, es alimento. Esto es un primer elemento. Lo segundo es, con respecto al monotributo, es imposible que no lo pague el consumidor. Si tú le pones un 5% de impuesto a la venta de una empresa, una persona tiene una empresa y vende. Lo va a trasladar. Cuando va a vender en la venta le pone un 5%. Lo va a trasladar. Ningún ser humano puede impedir, ningún ser humano de los 7.000 millones de habitantes que hay en el país, que eso no lo pague la gente. Es un impuesto al consumo. Es un impuesto al consumo, no es a la ganancia de la empresa. El impuesto que no se traslada a los precios es el de la ganancia, el de la renta. Si a mí me graban mi salario, yo no puedo subir precio. Si a mí me dicen yo tengo que pagar impuestos por un rancho en la playa, si yo tuviera, yo no puedo aumentar precios, porque no todos los impuestos suben precios, eso es mentira.
Los impuestos que generan inflación son los impuestos al consumo, como el IVA o como el monotributo que planteó el de CONAMIPE. Él dijo que lo había hablado ya con el Seguro Social y con el Ministerio de Hacienda. Mi opinión personal es que eso no se va a hacer. Eso no es posible que se haga, porque eso provocaría un cierre de las pocas empresas que estén funcionando y vendiendo de inmediato. Lo primero es que no tiene sentido ponerlo en un contexto de no venta. No tiene sentido, porque ¿qué vas a recaudar? Y lo segundo es que va a llevar a un encarecimiento de los bienes y a una quiebra masiva de micro y pequeña empresas. Eso no se puede formalizar por esa vía. Ese no es el mecanismo. Tiene que ser de otra manera. Entonces, hay que buscar las soluciones para ir reactivando el aparato productivo. Eso es lo que yo creo, el aparato productivo agropecuario e industrial. Y otras áreas vitales de la economía. Sabemos que hay una emergencia, pero hay que reactivar, hay que producir bienes y servicios, porque no se va a suplir eso con importación. Porque si tú tuvieras un país donde el Banco Central tuviera una enorme cantidad de reserva monetaria que pudiera financiar importaciones, tú puedes parar la producción por un tiempo y sustituirla por importación para dar el abastecimiento. Pero ni siquiera eso podemos hacer, porque resulta que la entrada de dólares al país está disminuyendo. Las remesas cayeron 10% en marzo. Y es normal que caigan. ¿De dónde vienen? Principalmente de Estados Unidos. Ahí hay problemas. Esa variable no la maneja el gobierno salvadoreño. Esa es una variable externa. 10%. Y en abril, te aseguro que cuando den el dato, va a andar por 20%. Porque abril es un mes peor que marzo en Estados Unidos. Las exportaciones ya cayeron como menos 1%. Y habían crecido 6% entre enero y febrero. Inversión extranjera no habrá. Entonces, 3 fuentes generadoras de dólares están golpeadas, aquí y en todos los países del mundo. Por lo tanto, habrá menos entrada de dólares. Al gobierno le aprobaron 2.000 millones. Eso compensa una parte. Pero el gobierno todavía no lo ha conseguido. Solo ha conseguido 400. No ha conseguido los 1.600. Y ya han pasado como 3 semanas de esa aprobación. Y ahora hay otro pedido, parece que de 1.000 millones, yo no tengo los detalles, pero ya se ha filtrado que van a pedir 1.000 millones. Bien, pero nada de eso va a compensar la caída en la entrada de dólares por exportación, remesa e inversión extranjera. Incluso la baja de los combustibles, que ayuda a este país en el sentido de que salen menos dólares para traer los derivados del petróleo, tampoco compensa, porque la factura petrolera no llega a 1.000 millones de dólares, puede reducirse a la mitad, 500, pero la caída de remesa, de exportación y de inversión extranjera va a superar los 3.000 millones. Entonces no vas a resolver la escasez de bienes vía importación. Además tampoco es muy bueno decir, bueno, yo no voy a producir y voy a traer de fuera, porque afecta a las empresas locales. Es una situación difícil, no es tan fácil de manejar. Entendemos que es una situación difícil, estamos en un estado de emergencia. Y como han dicho alguna gente, bueno, esto no lo habíamos vivido. Yo no recuerdo en mis años de vida una situación como esta a nivel internacional, una crisis generada por este tipo de problemas. Entonces, es difícil, por eso esto hay que resolverla vía plan. Aquí estamos dando algunas ideas, pero de lo que se trata es de diseñar una estrategia lo más detallada posible. En el caso del campo, cómo reactivar sin generar la contaminación, cómo entregar los paquetes sin generar la aglomeración. De eso justamente se trata. Y si abrís una empresa, por ejemplo, que llegue a un acuerdo con Cante, suponiendo que lleguen a un acuerdo y digan, bueno, que trabaje el 20% cada día. Bueno, hay que buscar un mecanismo de verificación y de que eso se cumpla. Tiene que hacerlo el Ministerio del Trabajo, sí. Puede intervenir el Ministerio de Economía, poner personal. Las maquilas son fácilmente inspeccionables, por ejemplo. Y no se puede despreciar la maquila, no son alimentos, pero no la despreciemos por lo siguiente, porque son productos de exportación. Entonces se generan dólares para la economía. La maquila, la importancia principal es que generan empleo y dólares. No es que el producto sea de primera necesidad, porque ni siquiera viene aquí, sino que se vende en el exterior, ¿verdad?
Bien, entonces estas son algunas de las reflexiones que yo podría hacer en relación a este tema. Okay. Bueno, gracias. Mira, vamos a hacer la pausa porque me he extendido, pero quisiera venir, me quedan algunas ideas un poco dispersas en el sentido de si en realidad existe o no existe un plan. El presidente firmó 5 decretos ejecutivos que tienen que ver, por supuesto, precisamente con el tema de suavizar el golpe que pueda tener en la economía. Pero vamos a ver si nos queda tiempo al final para retomar este tema, porque quiero venir de una vez y por todas a hablar un poco sobre el tema que nos ocupa, que es el tema de las pensiones. ¿Qué dijo el ministro de Hacienda esta misma semana? Yo también quisiera sacar mi 50% de la AFP, en un tema sarcástico, al evidenciar de que no hay condiciones, es inviable dar un porcentaje del ahorro cotizante por falta de liquidez, lo que dijo. Vamos a la pausa, regresamos.